No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, de 85 años, aspira a ser nuevamente candidato presidencial. Según lo revelado su hija Keiko, Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, sería el aspirante del partido Fuerza Popular para el 2026. Hace algunas horas, el expresidente de Perú ha vuelto a las pantallas, pero esta vez a la de los teléfonos celulares a través de redes sociales, en Facebook, en X, también ha abierto una cuenta en TikTok, ha creado su página web oficial. Vamos a abrir el debate en ángulo. ¿Puede postularse Alberto Fujimori a la presidencia? Bienvenidos. Para TikTok, alberto.fujimori.pe. Y mi página web, de la misma forma, alberto.fujimori.pe. Y finalmente, para Facebook, me buscan como Alberto Fujimori Oficial. Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial. Entonces me dijo, soy consciente de cada uno de los riesgos que esto significa, pero sí quisiera regresar a la arena política. Wow. Yo miraba el brillo de sus ojos y es que yo decía, sí pues, o sea, él va a hacer política hasta el último día de su vida. Entonces le dije, mira papá, si tú realmente deseas eso, yo te voy a apoyar. Entonces me miró y me dijo, ¿estás segura? Sí, le digo, si es que esa es tu voluntad y ese es tu plan, a mí me corresponde apoyarte. Yo he empezado a hacer política contigo. Lo único es que sí tenemos que tener, por supuesto, vivimos juntos, una comunicación mucho más fluida. Se mató de risa, me dijo, por supuesto. Se deberá en su momento y tendremos una estrategia legal para ese momento, porque además falta que esto se formalice de acá a un año al Congreso Nacional del Partido, porque tiene que haber una elección interna, obviamente, pero que todos los dirigentes me imagino que va a ser por aclamación, si es que la decisión del presidente es obviamente ir a un proceso electoral, porque todos están felices, empezando por Keiko Fujimori, que él sea el candidato. Y todos tenemos que hacer un esfuerzo consciente en desfujimorizar, como lo he dicho muchas veces, la política peruana, porque es un polo de confrontación por antonomasia prácticamente el fujimorismo. La señora Dina Boluarte lo que le correspondía era convocar elecciones generales adelantadas, ¿no es cierto? Y nosotros reclamamos inclusive que se convocara un referéndum para consultar al pueblo peruano si está de acuerdo o no con una nueva constitución. Ella fue la que traicionó ese mandato y esa exigencia popular para terminar convirtiéndose en títere de la señora Fujimori, en títere de esta coalición mafiosa. Alberto Fujimori fue condenado en el 2009 a 25 años de cárcel por abuso a los derechos humanos. El expresidente cumplía esta pena hasta diciembre del año pasado, cuando fue excarcelado tras una resolución del Tribunal Constitucional que ordenó dar cumplimiento al indulto otorgado en su momento por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017. Esto pese a la objeción de la justicia interamericana. Quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa. Por favor, no me maten. Si regreso a prisión,
Mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, ya no doy más. Enseguida voy a darle la bienvenida a quienes integran el panel de debate el día de hoy aquí en Ángulo. Un gusto saludar en Perú. Enrique Valderrama, analista político, director del portal Punto de Encuentro. Gracias por estar con nosotros, señor Valderrama. Bienvenido al programa Ángulo del Canal de las Américas NTN 24. Muy buena tarde, encantado de estar aquí, un alto honor. Gracias también por tenerlo en Perú a Virgilio Hurtado, abogado constitucionalista. Gracias por estar con nosotros, abogado Hurtado. Gracias por invitarme. Y la bienvenida también a Juan Carlos Ruiz, analista político. Gracias por estar con nosotros, analista Ruiz, bienvenido. Hola Ruth, buenas tardes, ¿cómo estás? Y un gusto estar contigo y tu audiencia. Gracias a los tres por participar. La pregunta con la que vamos a abrir el debate, y quiero en un minuto muy precisa la respuesta de cada uno. Este minuto va a estar cronometrado antes de ya entrar en materia de debate. Empiezo con usted, Enrique Valderrama. ¿Cuál es su criterio? Y la primera pregunta, y de rigor, solo como un abreboca. ¿Puede postularse Alberto Fujimori a la presidencia del Perú, tal cual lo plantea el expresidente y también la ex candidata a presidenta, que es su hija, Keiko Fujimori? Adelante. Desde mi punto de vista, solamente analizando el factor legal, más allá de la conveniencia política o no, o las implicancias de orden de coherencia o morales, estoy en la línea de muchos juristas reconocidos en el país que mencionan que no es ni siquiera viable la postulación del expresidente Alberto Fujimori en términos normativos y legales. En esta línea se han expresado, por ejemplo, el señor Blumes, expresado la señora Catherine Ampuero, ambos abogados, por ejemplo, muy respetados respecto al impedimento que este tendría, y evidentemente algunos otros recalcando que el indulto borra la pena, pero no borra sin duda ni el hecho ni la condena, con lo cual en la normativa actual no está permitido que personas con sentencia puedan ser candidatos a la presidencia de la República. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, no es posible según mi criterio. Abogado Hurtado, su turno en un minuto. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿En qué difiere o en qué coincide con lo que ha dicho el analista Valderrama? Adelante. Buenas tardes. Bueno, quien tiene que evaluar en su momento la viabilidad es el Jurado Nacional de Elecciones, pero a consecuencia de que se le ha concedido el indulto al señor Alberto Fujimori, se está, digamos, extinguiendo una parte de la condena, quedando pendiente la otra parte, que es el pago de la reparación civil. Si nos vamos al Código Penal, al artículo 69 de este cuerpo normativo, vamos a encontrar de que la rehabilitación automática, la rehabilitación, que en realidad es la institución que requiere todo ciudadano que ha sido condenado para que se le restituyan todos los derechos políticos, para que sea tal, se exige ahora con las reformas que se produjeron en el año 2018, que se pague la reparación civil. Es cierto que la opinión es dividida, pero también hay muchos juristas que sujetan esta posibilidad al hecho que el señor Fujimori cumpla con el pago de la reparación civil. Gracias, abogado. Vamos a ampliar lo que hemos empezado a hablar cada uno de mis panelistas. Juan Carlos Ruiz, termino con usted este bloque. ¿El indulto convierte a este condenado en inocente o es como dicen, ni borra sus antecedentes ni constituye una rehabilitación plena que lo habilite a postularse como candidato a la presidencia? ¿Cuál es su postura en un minuto? Ruth, nada impide que Alberto Fujimori postule a la presidencia o lo postulen a la presidencia. Lo que va a haber evidentemente con este acto político, y hay que verlo como acto político, es que se pueda impedir su inscripción precisamente por las razones que daban Enrique y Virgilio antes que yo, por razones jurídicas, por razones del pago de la reparación civil o por cualquier otra razón técnica que lo inhabilite por ser un condenado. Pero eso no quita que el acto político de postularlo se pueda hacer realidad. Gracias por esa precisión, Juan Carlos. Enrique, Virgilio. Seguimos, Enrique Valderrama. Esto no garantiza que no pueda
postularse. ¿Qué decir a lo que han expresado tanto el abogado Hurtado como Juan Carlos Ruiz con respecto a la habilitación que tendría de postularse el expresidente Alberto Fujimori? Ahora sí, ya sin tiempo, ampliemos la idea. Muy bien, y considero que en el caso del Perú, dentro del sistema electoral, han ocurrido muchísimas cosas que no han debido ocurrir. Por ejemplo, la postulación del señor o de la señora Dina Boluarte, el presidente de la República, tenía connotaciones de mucha controversia. La inscripción, por ejemplo, del partido Antauro, el cual va a ser candidato el militar Antauro Humala, por ejemplo, que pasó por prisión también, muchos opinan que no debía, por las siglas, digamos, y por lo que representan muchas de sus ideas que van contra el cuerpo, digamos, normativo, democrático, nacional, no debería haber sido inscrito. En ese sentido, queda sin duda dentro de lo posible que evidentemente lo puedan postular y que probablemente el jurado pueda habilitarle su participación. Digamos, eso siempre va a estar en manos del jurado. Lo que yo creo es que desde el punto de vista legal, él no debería ser parte de la contienda electoral, y obviamente desde el punto de vista político, como aquí se ha señalado, que es un tema también político, creo que aún menos. Creo que si normativamente hay un debate, políticamente creo que debería haber un relativo consenso, por lo menos entre los demócratas. La posición de la señora Keiko Fujimori era una posición sobre modernizar la corriente supuestamente fujimorista, democratizarla, hacerla mucho más amplia. Muchos peruanos seguramente en algún momento, por lo menos en el 2016, le creyeron. Hubo una suerte de deslinde con el pasado y un golpe de Estado de parte de su padre. Pero hoy día proponerlo a él como candidato presidencial creo que desvirtúa todo lo poco mucho que pudo haber ella avanzado en términos democráticos. Creo que políticamente es aún más inconveniente la postulación de Alberto Fujimori, y además luego ampliaré porque creo que ni siquiera es un asunto de una declaración sincera. Ahora, voy a coger la palabra, antes de darle la palabra a Virgilio Hurtado, quiero conocer lo que dice el analista Juan Carlos Ruiz. Con respecto a esto que ha afirmado Enrique, desvirtúa lo que se ha alcanzado hasta el momento en términos democráticos. Pero antes también, Juan Carlos, quiero comentar, hay muchos expertos que dicen que la salud no sería el único obstáculo en el camino de Alberto Fujimori. Una eventual candidatura del exmandatario podría ser impugnada por la autoridad electoral en este caso, debido a que uno de los impedimentos legales sería la deuda de reparación civil que tiene por 15 millones de dólares en 3 casos particulares. Pagar la reparación, lo rehabilitar el Poder Judicial, podría presentarse ante el Tribunal Electoral, inscribirse y tratar, digamos, de pasar por la inscripción, y podrían sacarle a relucir el 107J y decirle, oiga, pero esa inhabilitación es perpetua, así usted haya sido rehabilitado. Y ahí abre una discusión más bien ya de orden constitucional. ¿Qué decir al respecto, Juan Carlos? Ruth, a ver, primero marcar discrepancia completa con lo que dice Enrique, porque el acto político en sí, si queremos hacer un análisis real, no depende de los deseos que yo puedo tener consciente o inconscientemente respecto a una candidatura de Alberto Fujimori. Yo, sin ser fujimorista, y esté de acuerdo o no con las ideas que puede proponer una candidatura o postularlo, lo que tengo que hacer es análisis, y el análisis tiene que ser objetivo. La verdad es que el fujimorismo, queramos o no, nos guste o no, representa probablemente el partido orgánico con mayor aceptación popular hoy en día. Si es que lo comparamos con los 40 partidos que van a competir por la presidencia probablemente este 2026. Pero más allá de eso, es decir, lo que yo creo que está detrás es un ajedrez político muy inteligente, muy acertado de parte del fujimorismo, y en este caso de Keiko Fujimori y su cuerpo político, al postular a Alberto Fujimori, sabiendo que evidentemente, jurídicamente, constitucionalmente y a través del jurado en elecciones van a tratar de evitar esa inscripción o no permitirla. Al no permitirla, lo que hacen es victimizar a Alberto Fujimori, victimizar políticamente al fujimorismo y permitir otro escenario en el cual compitan. Entiendo yo además que Keiko Fujimori no postularía en la plancha, ya lo dijo, no postularía en la plancha, sino que probablemente, y eso es lo que sabemos, estaría liderando la lista al Senado. ¿Por qué es inteligente este tema también? Porque Keiko Fujimori está en un proceso judicial que, por los más de 1.000 testigos que tendría por el tema de un supuesto lavado de activos de recepción de elecciones anteriores, duraría entre 3 a 6 años. Es decir,
participar en la contienda electoral con un proceso en donde va a ser llamada constantemente, vapuleada constantemente, a pesar de que la Fiscalía no ha mostrado pruebas suficientes, ¿no es cierto?, o contundentes respecto a que sería condenada. Yo creo que están haciendo un cálculo inteligente, sabiendo que ese proceso judicial en 6 años no va a ser efectivo, no va a tener una resolución condenatoria, y eso le permitiría a la candidata Keiko Fujimori poder entrar en la siguiente contienda con otro escenario político, social y económico diferente en el país. Voy a darle la palabra ahora al abogado Hurtado, cuál de las posturas, con cuál se alinea más. Pero antes, abogado, también poner sobre la mesa que esto del indulto presidencial, dicen los entendidos, no elimina las condenas anteriores, por ejemplo, de abusos a derechos humanos, de corrupción. El expresidente Fujimori está impedido de postular de acuerdo con el artículo 33 de la Constitución Política de Perú. ¿Qué dice este artículo? Que una persona pierde sus derechos políticos cuando tiene una sentencia con pena privativa de la libertad. ¿En qué quedamos entonces, abogado Hurtado? Los derechos políticos se suspenden por mandato establecido en el artículo 33 de la Constitución y en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Elecciones. En el artículo 33 de la Constitución se establecen 3 situaciones. La primera, que el ciudadano sea condenado con sentencia firme por la comisión de un delito y le recaiga sobre él una pena privativa de la libertad. La segunda es cuando la sentencia judicial inhabilita, tiene que ser una sentencia firme o ejecutoriada, inhabilita al ciudadano en el ejercicio de sus derechos políticos. Y la tercera situación, prevista en la Constitución, este artículo 33, es que el juez sentencie al ciudadano, ¿no?, declarando su incapacidad. ¿Correcto? Y hay un elemento más establecido ya en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Elecciones, que es inelegible aquel ciudadano que ha sido inhabilitado por el Congreso de la República. Una prerrogativa que tiene el Congreso para hacer juicio político y sancionar a los altos funcionarios por infracción a la Constitución o por la comisión de un delito. Existen otras situaciones que establecen el impedimento para postular. En este caso, la Ley Orgánica de Elecciones prevé en el artículo 107, en el numeral H y G, en los numerales, que bajo la comisión de ciertos delitos, aunque el ciudadano se haya rehabilitado, está impedido de postular. Y dentro de ese catálogo de delitos no están los delitos por los que se ha sentenciado Alberto Fujimori. Es más, tuvo una condena anterior, ¿no?, referida al delito de usurpación de funciones. Pero ese delito, al no estar comprendido dentro de la familia de los delitos de corrupción de funcionarios, pues no constituye un impedimento para que el señor Fujimori pueda postular. El problema en realidad es en la sentencia que ha sido objeto del indulto. Y en esa sentencia en realidad se le libera de la condena a pena privativa de la libertad, quedando quedando pendiente, mejor dicho, la discusión sobre si es que con el pago de la reparación civil él ya podría lograr la rehabilitación y por ende la restitución de todos los derechos. Se ha dicho aquí también que está la figura de la inhabilitación perpetua, que no podría pues conllevar a la rehabilitación, pero esa sanción no ha sido impuesta en la sentencia. Además, es una modificación al artículo 69 del Código Penal que se ha dado en el año 2018. Creo yo que no se podría aplicar de manera retroactiva porque la Constitución impide que las normas que menos favorecen o que son más dañinas al reo o a quien ha sido condenado, pues se apliquen retroactivamente. Abogado, vamos aquí a hacer una pequeña pausa comercial. Estamos en el debate en ángulo hablando de las intenciones que tendría el expresidente peruano Alberto Fujimori de buscar su tercer periodo presidencial en el año 2026. ¿Qué posibilidades reales existen? Antes de irme a la pausa comercial, justamente el pasado 3 de julio el Congreso peruano aprobó un proyecto de ley para prescribir los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002, que dejó más de 69.000 muertos, 21.000 desaparecidos en Perú entre 1980 y el 2000. Según críticos, esta iniciativa beneficiaría al expresidente Alberto Fujimori y también a 600 militares procesados en su momento.
Esta norma no pretende ser una amnistía, como maliciosamente se ha insinuado. Tampoco implica un desconocimiento de los compromisos del Estado peruano en materia de derechos humanos. El caso Patti Vilca, eso mantiene al expresidente Alberto Fujimori enfrentado a un juicio oral en el que se busca justicia por la muerte y desaparición forzada de 6 pobladores de La Pampa de San José y Caraqueño, registrada el 29 de enero de 1992. Fujimori estaba al tanto de lo de Patti Vilca. Obviamente. ¿Por qué? Porque él sabía lo que estaba pasando. Obviamente un agente no le va a dar cuenta al presidente de la República porque hay niveles, pero la línea de comando sigue. Entonces, el que tenía acceso directo al presidente de la República, el comandante general del Ejército. Bueno, y justamente en medio de este juicio oral se lo avisó al expresidente Alberto Fujimori, rozagante, según lo han puesto varios medios de comunicación internacional, volver a redes sociales, y los críticos están dudando ciertamente de la condición de enfermo terminal con la que se lo conocía al exmandatario peruano. Así ha vuelto, como lo decía al principio del programa, no solo a las pantallas, sino a las pantallas de los celulares, los teléfonos móviles, Alberto Fujimori. Para TikTok, alberto.fujimori.pe. Y mi página web, de la misma forma, alberto.fujimori.pe. Y finalmente, para Facebook, lo buscan como Alberto Fujimori Oficial. ¿Qué decir al respecto con esta incursión, esta vuelta a las redes sociales de Alberto Fujimori, en donde, repito, se lo ve bastante bien, al menos eso es lo que parece en este video? Juan Carlos Ruiz, analista político, empiezo con usted. Ruth, ¿cómo estás? Solamente para completar, si nosotros nos centramos o nos quedamos en un análisis jurídico, constitucional o de reglas electorales para participar o no, vamos a tener una discusión que probablemente nos lleve a tener una conclusión definitiva, porque finalmente será, como dicen los dos invitados que me antecedieron, va a ser una definición del Jurado Nacional de Elecciones. Pero más allá de esto, vuelvo a insistir, hay que analizar esto como un acto político electoral. Esto es marketing político electoral. El fujimorismo está jugando a recuperar 2 bolsones electorales que le han sido adversos a Keiko Fujimori en las elecciones anteriores. Keiko Fujimori tiene un buen posicionamiento en un segmento de población que va entre los 18 y 25 años, y le ha sido adverso durante las elecciones anteriores ese bolsón albertista que evidentemente se sentía traicionado por la nueva posición que tenía ahí en el fujimorismo. De hecho, tuvo incluso movimientos de anteriores participantes y leales a Alberto, y los sacó justamente de la línea de las postulaciones del Congreso y todo. La posibilidad de poner a Alberto, lo tachen o no, y victimizándolo, de ponerlo en la línea de la plancha presidencial, es la posibilidad de recuperar ese bolsón albertista que es duro, que era el más sólido, y combinarlo con ese bolsón electoral que ya tiene juvenil y garantizar de esta manera probablemente su pase a la segunda vuelta con seguridad, y de ahí tener mejor posición para negociar alianzas con los que queden tercero, cuarto o quinto en el tablero. Es decir, esto es un juego político, están pensando en elecciones, no están pensando en si esto es válido jurídicamente, electoralmente o constitucionalmente. Están haciendo política, y así es como debemos entender el acto de el anuncio de la postulación de Alberto en la plancha presidencial. Analista Valderrama, quiero conocer su criterio. Acto político, ha dicho Juan Carlos Ruiz, también analista, la posibilidad de ponerlo en la papeleta Alberto Fujimori, más allá de su edad, de su salud, de las cosas jurídicas que todavía lo rodean. En realidad, el Alberto Fujimori para los peruanos, y esto para entenderlo en América Latina, sigue captando ese fervor que se veía, por ejemplo, en el video al comienzo de Ángulo, el ritmo del chino. Allá cuando se hablaba que el candidato a la presidencia
pues movía masas, generaba pasiones, pero ya han transcurrido más de 25 años de eso. Bueno, quiero decir que el anuncio de la candidatura de Alberto Fujimori por, digamos, su misma hija, por Keiko, que es la lideresa de Fuerza Popular, considero ya al margen del análisis legal, entrando únicamente al análisis político, que evidentemente es lo que yo llamaría un gambito, una jugada. Creo que no es sincera, creo que no es real, creo que hay circunstancias legales que lo van a hacer complicado, pero también circunstancias de orden político, es decir, la evidenciaría una incoherencia en el discurso de los últimos años de Keiko Fujimori del 2016 en adelante, que incluso pidió perdón por los excesos del gobierno de su padre, y evidentemente marcaba un claro liderazgo respecto a que ella era la que llevaba la batuta. Plantearlo a él o hacer efectivo el hecho de que él sea el candidato presidencial, creo que derrotaría totalmente ese discurso, lo haría ver sumamente incoherente. Y respecto a la posibilidad de que pueda arrastrar, digamos, masas, como se ha planteado aquí, o que pueda ser un gran candidato a la presidencia, yo tampoco creo eso. Es más, una encuesta reciente en el Perú señalaba y comparaba el escenario de Alberto Fujimori y de Keiko Fujimori respecto a la candidatura presidencial, y a Keiko la ponía en 5 o 6 puntos, de acuerdo a la encuesta, por encima de la posibilidad de lo que obtendría Alberto Fujimori. Creo que ya la imposibilidad de desplazarse por el país, el hecho acreditado de algunas circunstancias que ocurrieron, sobre todo de corrupción, en la etapa final, el cierre del Parlamento, en la etapa inicial de su gestión, creo que le jugaría una pasada muy negativa, y no creo que sea viable ni siquiera políticamente sostener una campaña con Alberto Fujimori por su estado de salud, por las variables legales y por lo que estoy diciendo que serían limitaciones discursivas. Creo y lo reafirmo que es más bien un engaño, un gambito de parte de ellos, fundamentalmente para quitarle presión en este momento a Keiko Fujimori, que va a enfrentar un juicio, como muy bien aquí se ha dicho, de algunos años, que sin duda también, como va a ser público, será una demolición permanente. Después del corte comercial voy a coger el criterio ya a manera de reflexión también con mis panelistas, de Virgilio Hurtado, abogado constitucionalista, a propósito de lo que decía el analista Valderrama. Muchos políticos ciertamente han criticado este anuncio que se ha hecho de parte de Keiko Fujimori sobre su padre, que buscaría la presidencia en el 2026. Y afirman que se trata más bien de una noticia, según ellos, para desviar la atención de los problemas legales que tiene Keiko Fujimori. Vamos al regreso a abordar también este tema. En total, la pena concreta solicitada según el artículo 50 del Código Penal para la acusada Keiko Sofía Fujimori Gucci, solicitada por el Ministerio Público, es de 30 años, 10 meses de pena privativa de la libertad, 730 días multa e inhabilitación de 15 años y 5 meses. La ex candidata a la presidencia, Keiko Fujimori, continúa en la mira de la justicia. Recientemente, ahí escuchábamos, la Fiscalía de Perú ha pedido 30 años, 10 meses de prisión para la ex candidata presidencial en el juicio que enfrenta Keiko por lavado de activos en el marco del escándalo de corrupción por la constructora brasileña Odebrecht, que ha salpicado a 4 expresidentes peruanos entre el 2001 y 2016, así como también a numerosos políticos. Abogado constitucionalista Virgilio Hurtado, ¿cómo está la situación actual de la política Keiko Fujimori en cuanto a lo jurídico? Bueno, todos estamos viendo por las pantallas de la televisión la transmisión del proceso. Entendemos que es un proceso largo y sí, efectivamente, ante una eventual candidatura de la señora Fujimori, pues se generaría tal vez una campaña de demolición política, porque en estos juicios se ventilan detalles que los ciudadanos no conocen y a partir de ellos escrutan al candidato, escrutan la idoneidad del candidato, las cualidades y también los defectos, las inconsistencias y cualquier situación eventual en donde las pantallas muestren alguna debilidad o alguna falsedad. Pero es un episodio penoso, ¿no? Porque prácticamente todos los expresidentes del Perú, desde el señor Alejandro Toledo a la fecha, han venido siendo cuestionados por procesos
iniciados en fiscalía o que han tenido un origen diverso, ¿no? Todos esperemos que la política se encamine en otros carriles y que no se entrampe pues, en este tipo de cuestionamientos, porque en el país, si bien es cierto, hechos como los anuncios por la candidatura de Fujimori hacen que se incentive, que se estimule la discusión política, también es cierto que el juicio hacia la performance, hacia la idea de los políticos, hacia la idea de hacer política, de los propios ciudadanos, de inscribirse en una organización política para postular, pues es repulsiva, ¿no? Es repulsiva. Tanto es así que a veces en las elecciones, cuando se exige, por ejemplo, la cuota paritaria, ¿no? Conseguir el volumen de candidatos que se requiere para cubrir las elecciones en todo el país, pues es complicado porque precisamente hay una repulsión marcada de los ciudadanos por inscribirse en un partido. Gracias, Virgilio. Ya le voy a dar a manera de conclusión. Enrique Valderrama, empiezo con usted. Citar también lo de la ex candidata, 49 años más de su situación. Estuvo 2 veces en prisión preventiva, 16 meses en total por el caso que citaba hace un momento, en el que siempre proclamó su inocencia. Tras años de investigaciones, la Fiscalía le imputa los delitos de lavado de activos, de crimen organizado, obstrucción a la justicia, así como también declaración falsa. En un procedimiento administrativo, ¿qué decir al respecto? Empiezo con usted, Enrique, para después tomar también la conclusión de Juan Carlos Ruiz. Considero que todo lo que ha llevado alrededor el equipo especial Lavallato ha sido bastante débil desde el punto de vista legal. Han pasado muchísimos años, no han logrado acusaciones sólidas, no han logrado sentencias sólidas. Ha habido muchísima flexibilidad respecto al tema que ellos han llevado con la empresa brasileña Odebrecht y en general con todas las consorciadas peruanas y las empresas brasileñas de Lavallato. Y en el caso particular aquí creo que lo que tiene más solidez y más consistencia sin duda es el tema de la declaración falsa en procedimiento administrativo, pues el marco normativo para los demás delitos no está, digamos, del todo acreditado ni del todo claro. Creo definitivamente que ha habido una serie de irregularidades en la forma como han hecho política, sin duda, el fujimorismo y la parte, digamos, de la etapa de Keiko Fujimori también, pero no considero que las imputaciones de este equipo especial sean certeras ni en el caso de ella ni en el caso de los demás, para algunos muy severas o para otros prácticamente inexistentes. Creo que lo que sí está acreditado es la falsa declaración en procedimiento administrativo y por eso seguramente lograrán algún tipo de condena en su caso. Gracias, Juan Carlos Ruiz. Cierro con usted este bloque. Sí, y coincido plenamente con lo que dice Enrique. De hecho, no hay en este proceso contra Keiko Fujimori y contra los otros partidos políticos ninguna contundencia de parte de Fiscalía y la investigación fiscal. Esto tiende evidentemente a caerse y esto va a permitirle a todos los acusados de todos los partidos que están involucrados, e incluso a Keiko Fujimori, en el caso del fujimorismo, a tener un aire distinto hacia adelante. Y entiendo que hacia eso o en ese cálculo están, ¿no? Y además precisar que lo de la salud o la edad de Alberto Fujimori sí es un tema que están evaluando en el partido, entiendo por las fuentes que tengo, porque si es que su salud empeora, si es que digamos, el cáncer se manifestara de otra manera, y si es que eso pone obviamente en peligro la vida del expresidente Fujimori, evidentemente no lo expondrían a tal manera por un tema, entiendo, de humanidad y de la familia. Pero eso no quita el juego de ajedrez político que están haciendo ahora. Falta mucho todavía, falta más de un año para que esto se manifieste realmente como una inscripción real, pero es evidentemente una forma de jugar con el escenario, cambiar las reglas de juego, modificar a los actores y hacer que los actores empiecen a girar en torno a otro discurso. Y como bien decía Enrique, a no distraerse con Keiko Fujimori y su juicio, ¿no? En el caso de que pudiera postularse, después de todo lo que hemos analizado ahora, el expresidente Alberto Fujimori, ¿qué posibilidades reales de hacer campaña tendría a criterio suyo? Hemos citado también el estado de salud, es una persona de 85 años. ¿Cómo lo ve usted? Muy brevemente, antes de irme al corte comercial, Juan Carlos.
No es casual que esté anunciando sus redes sociales. Evidentemente, físicamente no tiene la aptitud para recorrer todo el país, pero hoy las redes sociales pueden suplantar y resolver muchas de esas deficiencias en donde no tengas que recorrer el país y los demás lo pueden hacer por ti. ¿Cuál es el criterio de Enrique, en cambio, con respecto a eso? A la utilización nuevamente de las redes sociales, hablando aquí, como dicen algunos analistas, pues esto es algo que nos dejó la pandemia de COVID-19. ¿Cómo modificó, mutó la forma de hacer campaña? ¿Usted está de acuerdo con que en el caso de darse, de aceptarse y de que pueda, sea procedente la candidatura de Alberto Fujimori, ¿cómo lo vería usted? ¿Cómo sería esa campaña? Bueno, reitero de todas maneras que yo creo que no es una declaración sincera, es una estrategia, que no va a ser candidato. Pero en el caso negado de que fuese candidato, creo que no habría ningún problema en que maneje su campaña de un modo digital. Digamos, el caso de Chile, por ejemplo, recuerden que el candidato que quedó tercero o cuarto, me parece, creo que tercero, ni siquiera pisó territorio chileno, hizo toda la campaña por redes sociales desde los Estados Unidos, me parece. Por lo tanto, no creo que sea un gran impedimento en el momento en el cual ya gran parte del territorio nacional está conectado y además con Internet, que pueda definitivamente hacer llegar un mensaje. No creo que sea lo más óptimo, porque aún eso no reemplaza el contacto directo, sobre todo en un país como el Perú, pero de todas maneras, digamos, podría llevar a cabo esa campaña en la que creo que tendría menos posibilidades que la misma Keiko Fujimori de tener una victoria electoral. Vamos aquí a un pequeño corte comercial. En Ángulo hemos desarrollado el tema del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, 85 años de edad, que aspiraría a ser nuevamente candidato a la presidencia, eso para el año 2026. Así lo ha revelado su hija Keiko Fujimori, ha dicho: yo te voy a dar el apoyo. Si tú quieres hacer política hasta el último de tus días, pues así será. Lo ha hecho a través de redes sociales. También se ha puesto al día, ya lo citábamos en este bloque, el expresidente pues mostrando cuáles son las cuentas a las que lo pueden seguir. Logrando una empatía, según dicen también otros analistas, con cierto sector de la juventud que no lo conoce. Hace mucho tiempo Alberto Fujimori pues dejó la carrera política, sin embargo pues no ha dejado de hacer noticia. Estuvo detenido durante algunos años. Ya volvemos luego del corte comercial. Esto es Ángulo. Alberto Fujimori vuelve a las pantallas, pero de los celulares a través de redes sociales. Dice su hija que quiere ser candidato presidencial y que ella lo apoya. ¿Puede postularse Alberto Fujimori? Es lo que hemos puesto sobre la mesa de debate. Voy a agradecer la participación de los tres panelistas del día de hoy. En Perú, Enrique Valderrama, analista político y director del portal Punto de Encuentro. Gracias por haber estado con nosotros, Enrique. Esta es una nueva oportunidad. Muchas gracias, muy amable, encantado. Gracias también a Virgilio Hurtado, abogado constitucionalista. Gracias por haber estado con nosotros, abogado Hurtado. Muchísimas gracias. Nos vemos. Y un gusto también haber escuchado el criterio de Juan Carlos Ruiz, analista político. Juan Carlos. Gracias, Ruth, por la invitación y nada, encantado de estar con ustedes cuando ustedes lo requieran. Gracias. Hemos hablado de Perú. Sigan ustedes con más noticias internacionales, otros países en lo político, en lo económico, en lo social, que tienen que ver con nuestra región en América Latina, enseguida en el canal de las Américas NTN 24. Me despido, soy Ruth del Salto.